Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Economista Dávalos, quisiéramos conocer su punto de vista y el del Foro de Economía sobre este nuevo viaje que ha iniciado el presidente de la República a la China. Bien, muchísimas gracias por la gentil invitación a participar en este espacio. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que por diferentes plataformas nos siguen en esta entrevista. Efectivamente, el presidente está llevando adelante una agenda muy intensa y muy radical de liberalización de la economía ecuatoriana. Ha propuesto la suscripción de varios tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, a pesar que la Constitución le prohíbe hacerlo y a pesar que la Corte Constitucional que con esta prohibición constitucional generaría inseguridad jurídica para el país. En los propósitos del presidente de la República consta también el tratar temas de deuda externa, la millonaria deuda con China a cambio de petróleo que supera los 5.000 billones de dólares. ¿Qué expectativas existen con respecto a estas gestiones? Bueno, la deuda externa más grande no es con China, la deuda externa más grande es con la banca multilateral, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que le debemos más de 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario y con todas las multilaterales cerca de 18.000 millones. Y también está la deuda emitida en bonos que la empezó a hacer Lenín Moreno, que también corresponde a una cantidad fuerte de alrededor de 18.000 millones de dólares, ¿no? En consecuencia, la deuda con China, que efectivamente es de 5.000 millones y que está atada a proyectos de inversión, no es la deuda más importante. Creo que el presidente Lasso lo que busca es abrir el mercado de exportaciones ecuatorianas a China. El problema es que al mismo tiempo que se abren las exportaciones, también se abren las importaciones. Eso significa que empiezan a llegar bienes y productos chinos que generalmente tienen un menor precio que los productos que se elaboran aquí en el Ecuador. Esa producción china desplaza al productor ecuatoriano y genera, en el caso del Ecuador, muchísimo desempleo, porque recordemos que China es la primera potencia mundial en términos de industria y de transformación y producción de mercancías. En consecuencia, si bien es cierto que podemos exportar cierto tipo de bienes primarios, sobre todo, también es cierto que la capacidad productiva de China puede arrasar con toda la producción nacional, porque las fábricas chinas producen absolutamente de todo lo que uno puede imaginarse, ¿no? Esto significaría que estaríamos inundados de productos chinos y que nuestros productores locales vean pero muy difícil competir con los productos chinos y que finalmente terminen cerrando sus instalaciones. Ahora, la China, con su gigantesca población, más de 1.300 millones de personas, ¿no significa un potencial mercado para Ecuador? Sí, son 1.400 millones, efectivamente, conjuntamente con la India, forman parte, creo yo, de 2.800, casi 3.000 millones de seres humanos, ¿no? Es la cantidad más grande del planeta, al menos una cuarta parte del planeta viven en esta región. Sí, podría ser, pero nosotros no tenemos capacidad ni economía de escala para aumentar de manera significativa ese volumen de exportaciones que corresponden básicamente a camarones, corresponden a cierto tipo de flores y a cierto tipo de commodities, sobre todo minas, productos de la minería que China necesita y petróleo. Nada más que esos productos son los que podríamos exportar hacia China. En cambio, China con esto puede vendernos absolutamente todo lo que ellos producen, ¿no? Autos, por ¿Cuáles ejemplo. serían las ramas de producción que usted piensa, ve, se podrían poner en riesgo en Ecuador, hablando de industria nacional? En autos, los autos chinos son más baratos y puede desplazar a todas las ensambladoras de autos del país. No estaríamos en capacidad de competir ni con México ni con China. Esto significa que a futuro los pocos autos que se ensamblan en el país y la poca capacidad automotriz para ensamblar autos también desaparecería. En línea blanca, todo lo que es línea blanca, China lo produce
una cantidad realmente importante, y la industria nacional que produce línea blanca tampoco estarían en capacidad de competir con China, ¿no? Y otros productos más, productos de cosmética, productos textiles, productos de calzado, etcétera, desplazarían la industria nacional, la poca industria nacional que existe, porque China tiene una enorme capacidad de producción, una enorme economía de escala, y podrían inundar el mercado ecuatoriano de productos chinos de muy bajo costo, de dudosa calidad, pero que, sin embargo, ante la necesidad del consumidor, desplazarían la producción interna. Ahora, como preludio o como anticipo de este viaje, en los últimos días del mes de diciembre, el gobierno nacional derogó una serie de normas de calidad aquí en el país, en las áreas de alimentos, línea blanca, también cerámica plana. ¿Tendrá alguna relación este tema quizá para preparar el terreno y facilitar el ingreso de productos en estas ramas de la China? En cuanto a tributos, etcétera, de tal manera que la economía ecuatoriana pueda, según la intención del gobierno, albergar más inversión extranjera o, en todo caso, más importaciones. Esto obviamente hace que los productores, para evitar riesgos asociados a competir con bienes de menor calidad, ellos inviertan con mayor calidad, hace que la producción nacional decaiga en calidad, hace también que los alimentos, sobre todo los alimentos, también decaigan en calidad y pongan en riesgo incluso la salud pública de las personas, hacen que nuestra capacidad de exportación se debilite, porque al decaer la calidad nosotros no podemos exportar bienes sin la calidad de lo que el mercado requiere, ¿no? Pero detrás de eso están básicamente grupos importadores, rentistas, están bancos que financian la importación, están sectores muy concretos y específicos que están al lado del gobierno de Guillermo Lasso, los que presionan por este tipo de liberalización de la economía. En el balance, ¿cómo podría afectar un eventual acuerdo comercial bilateral con la China en el cumplimiento de dos propósitos del gobierno con los cuales vendió su candidatura? Recuperar la economía del país e incrementar el empleo. Bueno, se pueden aumentar las importaciones de bienes chinos que son más baratos y hay que insistir en ello, de dudosa calidad, ¿no? Pero esa importación desplaza fuentes de trabajo en el país, porque hay talleres, hay fábricas, hay unidades productivas que no tienen la economía de escala ni la capacidad de competir con China. En todo caso, al no poder competir con China porque sus precios son más bajos, optarán por cerrar las puertas, lo que significará que en el Ecuador al menos el empleo industrial, el empleo de transformación y de generación de valor agregado probablemente descienda. Esa es la primera conclusión. Lo otro es que vamos a tener una presión en balanza de pagos. Va a existir mayor presión por las importaciones. Los dólares que tenemos se van a orientar a las importaciones que van a provenir, en este caso de China, producto de los acuerdos comerciales con este país. Eso va a significar un mayor déficit en balanza de pagos, porque las importaciones van a ser más importantes que las exportaciones. Tal vez compense este déficit del precio del petróleo que se está incrementando, pero el gobierno utiliza los recursos de la renta petrolera para fortalecer las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales están por fuera de la economía nacional, no ingresan a la economía nacional, ni siquiera al sistema financiero. Al menos esas serían las consecuencias más inmediatas de estas decisiones. ¿Cree usted, economista Dávalos, que algún grado de éxito pueda lograr el presidente Lasso en cuanto al propósito, al objetivo de renegociar la deuda de Ecuador con el país asiático y desvincular el petróleo de ese endeudamiento? Sí, el objetivo del presidente es justamente tratar de que esa deuda se pague con cash, con los recursos en dólares, y evitar que ese petróleo cumpla el rol que fue, de hecho, fue un factor y fue una venta anticipada de petróleo con los chinos, PetroTailandia, PetroChina, etc., todo lo demás, de tal manera que ese petróleo pueda ser utilizado y vendido en mejores condiciones. Pero eso también implica cambios. Veamos a qué precio aceptan los chinos este tipo de acuerdos, cómo libera también el mercado petrolero el presidente de la República, y en qué términos se establecen los acuerdos comerciales. Habida cuenta, como ya le había indicado hace un momento, que la Constitución prohíbe la suscripción de tratados bilaterales de inversión. Vayamos a otro tema que lo hemos conversado con usted y que tiene que ver con las políticas del actual gobierno.
Usted señaló que la reforma tributaria en Ecuador iba a traer graves problemas a la clase media y a los trabajadores ecuatorianos. Ha terminado el primer mes del año, los roles de pago han salido ya con las correspondientes retenciones. ¿Qué balance se saca? Efectivamente, ya no tenemos la posibilidad de reducir a través de facturas en salud, en educación, en alimentación, que nosotros antes podíamos entregar al Servicio de Rentas Internas para reducir el importe del pago del impuesto a la renta. Ahora la clase media ha recibido prácticamente un garrotazo porque ese pago corresponde prácticamente a un salario completo. Se le fueron todos los recursos del 13º sueldo a la clase media en el pago de este impuesto, en un contexto de recesión, de pobreza, en un contexto además donde la sociedad está amenazada por el desempleo y también por la pandemia que no ha terminado. Entonces, golpear a la clase media porque esos recursos que se recuperan a través del impuesto a la renta no se traducen en obra pública, tampoco se traducen en mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, sino que más bien van directamente hacia las reservas internacionales. Eso ya lo habíamos anticipado el año pasado cuando se aprobó esta ley, y hay que recordarle al ciudadano que esta ley se aprobó por la abstención del partido político UNES, que a pesar de tener la mayoría de votos y poder con esos votos finiquitar de una vez por todas esta ley y poder archivarla y evitar que en al menos un año esta ley podría haberse aprobado. Sin embargo, de eso UNES decidió abstenerse y con eso entró en vigencia esta ley. Esta ley además permite el blanqueo de capitales, el lavado de activos, permite la desregulación de la economía porque establece que todo tipo de regulación puede ser sometida a la libre discrecionalidad del Ejecutivo por encima de las leyes que norman la regulación a los diferentes sectores de la economía nacional, y golpea a la clase media, ¿no? Imagínate para un sector de clase media que ya tiene preasignado su salario, es decir, con el salario que recibe tiene que pagar arriendo o hipoteca, tiene que pagar cuotas del auto, tiene que pagar tarjetas de crédito, pensión de los hijos, la comida, el supermercado, etcétera. Ahora se le añade un costo adicional, que es el costo de pagar este impuesto. Probablemente la clase media no tenga los recursos para pagar esto hasta el mes de marzo que corresponde. Lo que haga la clase media es endeudarse con una tarjeta de crédito para pagar estos impuestos y añadir a su estructura, ingreso-gasto, el pago de la tarjeta de crédito, que pueden ser entre 150 y $250 adicionales cada mes para pagar un impuesto que no va en beneficio de los ecuatorianos. Es un impuesto que no se traduce en obra pública, que no se traduce en apoyo a la ciudadanía, ¿no? Sino que va directamente a las reservas internacionales. Eso ya lo anticipamos, ya lo dijimos. De pronto, en esas circunstancias, las personas que nos escucharon no le dieron la importancia o no entendieron en su profundidad, pero ahora que han recibido ya el rol de pagos con el descuento respectivo, se dan cuenta que la advertencia que hacíamos realmente era importante. En la contraparte, economista Dávalos, va mejorando el apalancamiento financiero de las finanzas estatales. Sí, pero ahí tenemos también el hecho que el presidente Lasso está tratando de desarticular toda la banca pública de desarrollo. Tenemos el hecho que el déficit fiscal prácticamente ha sido resuelto, pero el presidente Lasso no va a utilizar los recursos que genera, por ejemplo, el petróleo para resolver los problemas en gasto corriente o en gasto de inversión, sino que los traslada directamente al pago de la deuda y a fortalecer reservas internacionales. ¿Y por qué la preocupación del gobierno son las reservas internacionales? Porque, de acuerdo a la ley, y eso también lo explicamos aquí, eso también le dijimos a los ecuatorianos, estas reservas internacionales garantizan los pasivos de los bancos privados. Y entre los bancos privados tenemos pasivos del Banco de Pichincha, del Banco de Guayaquil, Prodobanco, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es una política económica claramente direccionada a favorecer los bancos, claramente además estructurada para favorecer al sector financiero especulativo de la economía nacional. Por eso es la preocupación y la priorización que el gobierno ha hecho con respecto a las reservas internacionales. Y aquí cabe aclararle un punto a la ciudadanía.
un país dolarizado no necesita reservas internacionales, porque las reservas internacionales están hechas para defender el tipo de cambio. Es decir, cuando un país tiene una moneda, esa moneda se devalúa o se aprecia y ahí se utilizan las reservas internacionales para evitar la devaluación o la Pero no se sobreapreciación lo de la usa moneda. también en una tragedia como se lo hizo O, o hizo pero, falta más bien sí, en el terremoto en Manabí Esmeraldas. pero ese es otro tipo de ahorro, es un ahorro de riesgos, no es un ahorro en reservas internacionales. Las reservas internacionales no pueden ser utilizadas para cubrir riesgos, como este momento pasa con la Maná en Cotopaxi o pasa con Quito y el deslave que hubo y el aluvión que hubo en la avenida La Gasca. No pueden ser utilizados porque la ley no lo permite. Solo pueden ser utilizados para garantizar los balances del Banco Central. El primer balance es el que cubre los pasivos de los bancos privados. Entonces, no se pueden utilizar esos recursos porque no están hechos para eso. Muchísimas gracias por la Gracias a invitación. usted, economista Dávalos, por habernos acompañado. Declaraciones del economista Pablo Dávalos del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.